Hola, hola familia Vino Nuevo, buenas noches a todos. Nos da un gusto, un placer poder disfrutar primeramente en la presencia del Señor, estar adorándole, bendiciéndole y también poder llegar hasta sus hogares muy bendecidos de poder estar esta tarde apartando este tiempo de alabanza, de enseñanza y de crecimiento espiritual para todos nosotros. Y déjeme decirle que usted ha tomado una de las mejores opciones, poder estar conectado. A los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos a Comunidad Cristiana Vino Nuevo. Si usted se conecta por primera vez o nos está viendo tal vez después de una retransmisión, este video estará circulando en las redes sociales. Deseamos y nuestro deseo es que el Señor hable por medio de su palabra, sobre todo hoy en día en la cual todos como seres humanos estamos siendo enfrentados, estamos siendo llevados a prueba, y el día de hoy queremos compartir. Reciban un cordial saludo de mi familia, de todos los colaboradores que estamos aquí. Nos da un gusto, un placer que podamos esta tarde escuchar de su palabra. ¿Por qué no me acompaña por favor a orar esta noche? Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Abrimos nuestro corazón, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, y que en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, prueba, lucha, adversidad o tentación, Señor, tú estás con nosotros y tú has prometido darnos la victoria. Padre, que este mensaje llegue a los corazones, Señor, que lo escudriñen en sus cerebros, en sus cabezas y lo bajen a su corazón. Padre, te damos gracias esta noche por la bendición y por la gran oportunidad que nos permites de estar reunidos de manera virtual y a distancia, Señor, pero edificando tu iglesia, creciendo, acrecentando y dando pasos hacia adelante, porque tu iglesia sigue adelante. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Permítanme primero comenzar platicando acerca de las pruebas. El tema de hoy es el gozo en las pruebas, amados. Y hoy queremos hablar acerca de pruebas, ¿verdad? A veces para todos en ocasiones pues nos parece un poquito incómodo, o por lo menos a título personal nos vernos vulnerables al hablar cuando estamos en alguna debilidad o en alguna prueba o en alguna lucha. Pero nos gusta mejor hablar de nuestros éxitos, nos gusta hablar qué tan bien nos va en nuestros proyectos, en el negocio, en la escuela, en nuestro trabajo. En ocasiones nos es más grato hablar acerca de las cosas que están yendo en a favor, ¿verdad? En éxito. Pero en sentido contrario, pareciera que como hijos de Dios, muchas de las veces también cuando pasamos pruebas o luchas, podemos encontrar entre nosotros personas que nos victimizamos, ¿sí? O tenemos una actitud autocompasiva, ¿sí? Quiere decir que nos lleva a sentirnos víctima de todo lo que nos pasa, y que esa situación o esa actitud que tenemos ante las pruebas no nos deja disfrutar las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas. Hoy, amados, quiero compartir con ustedes este tema porque el Señor dejó escrito claramente que pasaríamos por ellas y que confiábamos en Él y que las venceríamos victoriosamente. Lea conmigo Juan 16:33, que dice en su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios quiere que aún en las pruebas tengamos paz en Él. Dios quiere que pasemos las pruebas de una forma exitosa y que se cumpla su propósito. Amén. Si bien pueden ser muchas las pruebas, las aflicciones, las dificultades de la vida, pero, amados, ya se ha compartido incluso al inicio una lista de necesidades que nuestros amados hermanos y apreciados están pasando por situaciones difíciles
en su mayoría por situación de salud, algunos otros emocionales, espirituales, físicas, estabilidad laboral, económicas, etcétera. Pero hermano, hermana, el Señor ha prometido que en todas ellas nos librará. Leamos Salmo 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y tú y yo, hermano, debemos decir amén. Escriba por favor ahí en los comentarios, amén, así sea, porque de todas ellas lo librará Jehová, con gozo, con alegría. Amados, y no nos sorprendamos como si una cosa extraña ocurriera. Muchos de nosotros en momentos difíciles pareciera que nuestras vidas empiezan a atemorizarse porque estamos pasando por una prueba, por una lucha. Y no quiero minimizar, o no estamos minimizando, porque nuestro deseo y nuestra vocación del corazón pastoral es estar con la gente, sentirnos con ellos, llorar con los que lloran, amados. Pero la Biblia nos insta a que debemos de estar gozosos, nos insta a que vamos a pasar por pruebas, aflicciones. Pero en todas ellas, amados, usted y yo vamos a salir victoriosos. Amén. Entonces, amados, no nos extrañe como si cosa extraña nos sucediera, porque entonces caeríamos tal vez en estarnos victimizando solamente. ¿Por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo busco al Señor? ¿Por qué a mí? Etcétera, etcétera. Pero hoy, con este mensaje, amado, deseo y pretendo que ustedes y yo nos quede muy claro que si bien son muchas las debilidades, muchas son las aflicciones, del justo, en todas ellas vamos a salir victoriosos. Amén. Amados, el Señor está hablando a su iglesia en el mundo. El Señor está hablando a su iglesia en México. El Señor está hablando a su iglesia en Baja California. El Señor está hablando a su iglesia en Ensenada. Y hoy el Señor está hablando a su iglesia, Comunidad Cristiana Vino Nuevo. A veces nos afligimos, amados. Y es cierto, nuestro corazón, el día de ayer nos despedíamos de un siervo del Señor, un amado hermano entre nosotros que está gozando de la presencia de Dios. Como seres humanos nos unimos y enviamos un fuerte abrazo a la familia Jaimes. Estamos con ustedes, amados, como lo hemos estado con muchos otros hermanos. Pero queremos animar con las Escrituras que hay un sumo gozo de las pruebas. Amén. Santiago escribe en el capítulo 1 a las 12 tribus y a todo su pueblo sobre las pruebas y las tentaciones. En la parte final del capítulo 1 habla acerca de las bienaventuranzas de soportar las pruebas, sobre ser hacedores de su palabra. Pero esta tarde queremos compartir su primera parte del capítulo 1 que nos dice Santiago. Vaya conmigo, anótelo y lea conmigo en Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Amados, es la palabra de Dios que está llegando hasta donde tú estás, que dice: tened por sumo gozo. Santiago nos deja claro, amados, que las pruebas y las adversidades las debemos de pasar con fe. Se van a pasar con sumo gozo, con alegría. Esto significa, amados, sumo, que es muy grande o enorme en grado o en intensidad. Gozo es la emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. Alegría intensa. Amados, ustedes y yo debemos de sentirnos con sumo gozo cuando pasemos, cuando estemos en diversas pruebas.
porque vamos a obtener algo tremendo como resultado, amados. Una mayor resistencia y perseverancia, por la cual llegamos a ser completos. Ustedes y yo nos hace falta algo, y va a ser por medio de las pruebas que el Señor va a permitirse que seamos resistentes, que perseveramos, que seamos cabales y perfectos, dice su palabra, y que no nos falte nada. Pero se preguntará entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a las pruebas? Primeramente recuerda, o no sé cuántos de ustedes han realizado algún examen en la escuela, ¿sí? Todos aquellos que en su momento pasamos por esa etapa, ¿sí? En un examen no era para enseñarnos, tomábamos las clases, pero en la prueba es donde debemos de aplicar. Es para saber si aprendimos la enseñanza. La prueba es para saber qué hay dentro de nosotros. Nadie quiere reprobar, nadie quiere volver a pasar la prueba. Yo escuchaba, porque gracias a Dios nunca lo hice, pero se hablaba de los extraordinarios o los periodos que tenían que repetir ese examen si no lo aprobaban o no cumplías con una serie de trabajos. Pues así es la vida del cristiano, amados. El Señor nos ha dejado claro que vamos a pasar por diversas pruebas. Y en esas pruebas, amados, el Señor quiere mostrarnos. Yo recuerdo cuando hacía un examen, salía y reflexionaba y decía, híjole, creo que esta pregunta no la contesté bien. Entonces también, aunque la prueba no es para enseñarnos, nos va a permitir reflexionar, evaluar, valorar aquello, lo cual durante la enseñanza, durante las clases, no puse atención o no tuve el cuidado. Amados, la prueba de nuestra fe dice que produce paciencia. La prueba de nuestra fe va a desear que usted y yo desarrollemos un músculo espiritual. La paciencia es la ciencia de tener paz. Paz, ciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando las pruebas, amados? Con fe, con alegría, con gozo. ¿O cuántos de nosotros podamos pasar las pruebas tal vez quejándonos, estando rebelándonos, estar luchando? ¿Por qué, Señor? En una ocasión, recuerdo, en uno de sus primeros viajes con mi esposa, nos tocó la oportunidad de estar con una pastora, y ella nos dejó una gran enseñanza acerca de las situaciones, los problemas. Y ella decía, palabras más, palabras menos, refería que no les digas a los problemas por qué a mí, mejor dile qué me quieres enseñar. Y tal vez es momento de que usted y yo también reflexionemos, no que nos estemos quejando, no que estemos con una actitud autocompasiva, pobrecito de mí, es que a mí me pasa todo, es que yo siempre estoy en problemas, todo me sale mal, etcétera, etcétera. No, amados, usted detecte que es una prueba la cual debe de superar, la cual debe de salir victorioso, la cual la prueba de nuestra fe va a tenernos o va a desarrollar en nosotros, producir paciencia, la ciencia de la paz. Esa paz que definitivamente solamente el Señor la va a poder dar. Aún dice aquí desgracias, adversidades, cosas molestas que a ti y a mí en ocasiones nos duele hasta el alma, nos ocasiona problemas intestinales, ¿verdad? Porque nos molesta, amados. Pero no importa cuál sea la prueba por la que usted y yo estemos pasando, o la desgracia, la adversidad, o incluso las ofensas por las cuales hemos pasado. El Señor hoy quiere que usted y yo tengamos paciencia, saber esperar. No solo esperar, sino esperar con buena actitud.
Amén. Cuando pasamos por pruebas, queremos salir bien rápido, ¿verdad? Queremos que esto suceda, que esto ya pase. ¿Por qué? Porque no nos hallamos, porque estamos impacientes. Pero si la prueba de nuestra fe produce paciencia, amados, dicen por ahí, ¿verdad?, que tenemos que disfrutar el proceso. Disfrutar lo que usted y yo estamos pasando, lo que la iglesia en México, lo que la iglesia en Ensenada, lo que la iglesia Vino Nuevo está sucediendo esto. Deja de decirle que es pasajero, amados. No vamos a estar en la vida de nuestra iglesia, no toda la vida vamos a estar así. Son momentos en los cuales estamos siendo probados, ustedes y yo, los colaboradores, nuestros pastores, nuestros líderes y cada uno de los grupos que conforman esta hermosa congregación. Estamos siendo probados, amados, porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y a veces queremos salir rápido, queremos impacientarnos, ¿verdad? Queremos que esto sea mucho más rápido y no estamos disfrutando el momento, el proceso. Pero debemos saber que ese mismo proceso nos permite tener resistencia, y eso nos va a permitir desarrollar el músculo espiritual para tener todo. Amado, la resistencia, yo por aquí traje una mancuerna para aquellos, como somos bien fitness aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces todos los que nos ven ahí en la televisión, yo sé que en las mañanas ponen ahí a su instructiva, a su instructor, ¿verdad? Y hacen sus ejercicios. Amados, pues así como esta mancuerna de 10 libras, ¿verdad? Que sí está algo pesadita, ¿sí? Pero cuando yo la tengo en mi brazo, en mi mano, efectivamente hay una resistencia del músculo, ¿verdad? No sé si me alcanzan a ver ahí, pero estamos haciendo resistencia. En las pruebas, amados, no puedo decir, ya hice tres series y ya hice músculo. Claro que no, amados. Tal vez sean diversas las pruebas espirituales que usted y yo debemos ejercitar, hacer ejercicio para desarrollar ese músculo espiritual, esa resistencia que es el elemento para hacer músculo, para que estemos fortalecidos. Nadie puede hacer músculo sin resistencia. Cuando nos encontramos con la resistencia, amados, es cuando nos hacemos más fuertes. Cuando viene otra prueba, otra dificultad, usted ya está fortalecido. Usted ya está afianzado en la palabra de Dios. Mucha gente no quiere la atención. Todos quieren vivir en paz. No quieren problemas. No queremos confrontar las situaciones porque no queremos tener problemas. Pero en ocasiones es necesario ejercitar nuestro músculo espiritual. Usted y yo necesitamos ejercitarnos, no quejarnos por lo que nos pasa, por lo que estamos viviendo. Repito, no minimizamos lo que muchos de nuestros amados hermanos pasan. Estamos con ustedes, pero es necesario resistir, estar en esa resistencia. Cuando vienen tiempos difíciles, podemos aprovechar para hacer ese músculo. Esta es la resistencia, esta es la prueba. Lo difícil que estamos pasando, lo que está produciendo a la larga, amados, es nuestro beneficio, porque nos hará más fuertes. Diga conmigo, escriba ahí en los comentarios: la prueba me hará más fuerte. La prueba me hará más fuerte. Como hijos de Dios, amados, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos hacer músculo espiritual, sabiendo que lo que se prueba en la adversidad, amados, o en los tiempos difíciles, es nuestra fe. Y por esa misma fe que usted y yo venceremos. Lea conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Diga conmigo, nuestra fe. Todo lo nacido de Dios vence al mundo, amén. Y lo que nosotros es de Dios, así lo hace. En cambio, lo que proviene de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza, perece en la prueba, ya que no resiste el fuego. Diga conmigo, yo soy nacido de Dios y he vencido al mundo. O escríbalo también ahí, yo soy nacido de Dios y he vencido al mundo. He aquí la gran diferencia entre pasar la prueba con fe, basada en gozo, en ese sumo gozo y alegría, o pasar la prueba en la carne, pasar la prueba en nuestras fuerzas, quejándonos, molestos, sin sentido de la vida. Esa es la gran diferencia, amados. Estar con esa actitud autocompasiva. Aun cuando las pruebas son diversas, son diferentes, de muchas formas, lo mencionábamos, de salud, económicas, emocionales, espirituales. Ponga usted ahí el nombre de su prueba. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice sobre la vida y deberes del cristiano, amados. Él menciona sobre el padecimiento que deberíamos de pasar. Y lea conmigo, Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hoy, amado, te hago una pregunta. ¿Por qué nos sorprende en muchas ocasiones sobre las pruebas que estamos viviendo? Incluso algunos podemos sentirnos afligidos por las situaciones adversas de muchos hijos de Dios, tanto aquí como en nuestra ciudad y mucho más alrededor. Pero el apóstol Pedro nos dijo, o nos dejó escrito, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando hay muchas pruebas, amados, significa también que habrá más victorias y el resultado será un gozo interminable. Qué bonito, porque sabemos y creo y confío en el Señor que aunque todos nosotros hemos estado pasando muchas pruebas, así habrá la victoria. Así será nuestra victoria, amados, porque el Señor ha prometido darnos la victoria. Las pruebas y las adversidades nos van a permitir gozarnos con gran alegría en la revelación de Cristo. Y no solo eso, amados, sino que también nuestra fe será hallada en tres cosas: en alabanza, en gloria y en honra, amados. Quiero que lea conmigo, o que vayamos a las Escrituras, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y para que sometida vuestra fe, a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados, Dios quiere que en las pruebas nuestra fe sea para su alabanza, para su gloria y para su honra. Y hoy también nos gozamos porque estamos viendo los grandes testimonios, cómo el Señor se está glorificando en medio de las pruebas.
Ya lo estamos viendo, amados, y eso nos debe de generar gozo, alegría en el Señor, porque no todo es prueba, no todo es debilidades, no todo es adversidad. Pero sí, el Señor ha prometido que vamos a testificar de la victoria en cada una de las pruebas. Y esos testimonios, amados, va a ser para la gloria de Dios, no para nosotros, sino que va a ser para la gloria de Dios, para la honra de Él, para que sea conocido a nuestro alrededor, para que sea conocido en nuestra iglesia, para que sea conocido en tu familia. Para eso es la prueba. Para eso el Señor está permitiendo que ustedes y yo pasemos. Aún así, póngale COVID, póngale desempleo, póngale enfermedad, póngale la situación que usted quiera. El Señor quiere glorificarse si usted y yo ponemos nuestra fe. Amén. Amados, la prueba tiene un inicio, un desarrollo y un término, amados. Y ese término en victoria es por medio de nuestra fe. Lo decía hace unos momentos. Esto es momentáneo. ¿En qué momento de la prueba, amado, te encuentras tú? Amada, ¿en qué momento te encuentras en tu prueba? ¿Estás iniciando? ¿Te acaban de dar un diagnóstico o un mal diagnóstico? ¿Te acaban de notificar sobre algo, sobre una mala noticia? ¿O estás en plena prueba? ¿Estás en momentos difíciles? ¿Estás en momentos en los cuales estás creyendo en Dios? En donde pareciera que nuestra fe se está debilitando, pero con esta palabra que viene a animarnos, que viene a edificarnos. ¿O ya has terminado la prueba, victoriosos? Amén. Y yo creo que vienen tiempos en los cuales vamos a glorificar a Dios por las victorias que nos va a dar, porque son muchas las pruebas, pero en todas saldremos victoriosos. Recuerden que vencemos al mundo por medio de nuestra fe, y la fe es un don de Dios. Sin fe se puede alargar indefinidamente la prueba y no obteniendo la victoria prometida. Es decir, resultará una derrota. Y si usted, amado, piensa que su vida está derrotada, tiene que analizar y reflexionar en qué momento de la prueba estoy. Como lo decía también al inicio, nadie quiere reprobar un examen, nadie quiere repetir la misma prueba, pero tal vez nos falte fe. Por favor, pregunta: ¿cuántas pruebas has reprobado? Lo dejo de tarea para que en casa anote, por favor, y lea en casa Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 6, y luego se va a Salmo 78, 22. Tarea, iglesia, leer en casa Primera de Corintios capítulo 10 del verso 1 al 6 y el Salmo 78 versículo 22. Ahí vamos a encontrar por qué perecieron muchos en el desierto cuando Israel fue sacado de Egipto, y cómo estos hombres no pudieron alcanzar a lo cual fueron llamados. Y déjeme decirle que tal vez la Escritura lo dice, y tal vez muy probable entre nosotros o conocemos más de uno que no ha llegado al propósito que Dios tenía en sus vidas. Amados, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos dice en Romanos 10, 17. No sirve la fe en creencias personales, ni la fe como la conoce el mundo, que creen que por pensar positivamente las cosas van a cambiar. Y tal vez es tiempo y es momento que usted y yo dejemos esas vanas creencias y confiemos solamente en Dios. Porque ya hemos confiado tanto en nosotros, en lo que nos dijo nuestras familias, en lo que nuestros padres tal vez de manera inconsciente nos enseñaron a creer. Pero es momento de creer, de oír en su palabra. Porque
como tal vez hemos trabajado hasta ahorita, como hemos actuado, no nos ha funcionado, amados. Aquí viene otra pregunta: ¿a quién estás escuchando? Si si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, amados, ¿a quién escuchas más? ¿Cómo te edificas en su palabra? ¿Qué escuchas todos los días? ¿Con qué te alimentas todos los días? ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿Escudriñas su palabra? Amados, la fe verdadera está sustentada en la palabra de Dios y en sus promesas. Otra vez, la fe verdadera está sustentada en la palabra de Dios y en sus promesas. Es la fe que viene de Dios. Por eso es muy importante conocer su palabra y oír su palabra, ya que es la forma en cómo Dios nos hace más fuertes, amados. El oír la palabra de Dios, el escudriñar de su palabra, nos hace más fuertes. La prueba, amados, nos hace más fuerte. Recuerden que la fe es un don y como don lo debemos de usar y ejercitar. Usted y yo debemos desarrollar entonces el músculo espiritual. El apóstol Pedro nos exhorta referente al crecimiento de las virtudes del cristiano. Lo mirábamos hace algunas semanas aquí en la iglesia sobre esta cita, y con esta quiero terminar. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, amados, y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados, qué bonito estas palabras o estas cualidades. Dice que el apóstol Pablo tenemos que añadir a nuestra fe. Y si esta fe es necesaria ejercitar en la prueba, en la lucha, nuestra fe debe de salir fortalecida. No es posible que después de una prueba, de una lucha, salgamos todos débiles. Debemos de salir fortalecidos, amados. Debemos que nuestra fe salga cada vez mucho mejor. Pero aquí es bueno, como el apóstol Pedro nos exhorta, nos anima a que escudriñemos esas 7 cualidades. La virtud es la disposición de la persona para obrar de acuerdo a un determinado proyecto ideal, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. El conocimiento, porque a la virtud hay que agregarle conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la prudencia, la sabiduría, el dominio propio. No solamente virtud, conocimiento, sino el conocimiento, dominio propio. Es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Pero no solamente el dominio propio, amados, sino también la paciencia, que lo mirábamos acá. Esperar con gozo, pacientes, a pesar de las adversidades, de las contrariedades. Pero a la paciencia, amados, es necesario también agregarle piedad. Es la compasión, la clemencia, la misericordia que tenemos hacia otros o hacia alguien. Pero a esa piedad, amados, no está completa si no agregamos afecto fraternal. Es el que existe entre hermanos, que se extienden a los demás integrantes de la familia, incluyendo amigos, hermanos, como nuestra congregación. Pero ese afecto fraternal, amados, también requiere el amor. Que el amor es la misma esencia de Dios.
Y es la virtud de los cristianos más importante, el amor. Para concluir y para cerrar esta plática, amados, recordemos entonces que el sumo gozo de las pruebas, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Todo lo nacido de Dios vence el mundo. Cuando hay muchas pruebas significa también que habrá más victorias y el resultado será un gozo interminable, amados. Dios quiere que en las pruebas nuestra fe sea para su alabanza, para su gloria y para su honra. Las pruebas, amados, tienen un inicio, un desarrollo y un término. Ese término es en victoria por medio de la fe. Amados, sin fe se puede alargar indefinidamente la prueba, no obteniendo la victoria prometida. La fe verdadera está sustentada, amados, en la palabra de Dios y en sus promesas. Reciban un fuerte abrazo. Me despido deseando que esta palabra la guardemos en nuestro corazón y sea de gran bendición. Bendición.